Reconozco que una cosa era obtener conversaciones raras en la noche a partir de un recorrido por todas las radios, en especial las AM, con discusiones religiosas, filosóficas, sobre monstruos e historias de horror, o discusiones sobre autores de tangos y recetas de drogas milagrosas que curaban el cáncer y otras amenazas. Pero cuando se ponía bueno, cuando era muy, muy bueno, era al cambiar a la SW, la onda corta, que de noche atrapaba los ruidos más espeluznantes, emisoras con voces en idiomas rarísimos y músicas diversas entre folclores regionales indómitos, compositores zafados de los cánones clásicos y bandas de rock pesado que parecían un motor de camión. Rayos del mundo, del otro mundo. Con los cielos en silencio, con los rayos del sol ya lejos, con el sol vacío, con el vacío de las noches. Sintonizar esos diales era salir a un mundo fantástico e impredecible. Radios que una noche estaban en una frecuencia específica desaparecían al otro día sin dejar rastro o volvían en un lugar diferente del espectro. Lo más usual era, a propósito de esto mismo, que todas las noches hubiese emisoras nuevas de todas partes. A veces alcanzaba a ser solo una ola de ruido, un cúmulo de estertores y escupitajos metálicos en cadencia o en desorden. Me gustaba tenerlos, porque podía convertirse después en una música incidental de una película que me armaba en la cabeza, película de terror, claro está. Lo que más me gustaba y a lo más difícil de acceder por entonces. El sintonizador de la radio análogo era una enorme perilla plateada que si se movía con cuidado y muy lento, provocaba esa oscilación de las ondas que se percibían. Ahí hay una declaración de amor al mundo de la radio y tiene todo el sentido para introducir esta entrevista con el colega periodista, académico y hombre de radio que está aquí unas cuadras más arriba de nuestra radio, de hecho a esta misma hora. Estamos con Patricio Cuevas, autor de La lluvia lo borra todo, que es de donde acabo de extraer esa pequeña declaración de amor a la radio. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, mucho gusto, encantado de estar contigo. Gracias por la invitación, Ana. Tenía muchas ganas de que conversáramos sobre La lluvia lo borra todo, tu primera novela. Tú tienes otros libros, pero esta está la primera novela que está así como full dedicada y además es una novela, sospecharía yo, que tiene bastante de autobiográfico en términos de la situación del personaje, ¿no? Es un personaje, es un adolescente, tiene 15 años, el 86, en plena dictadura, en un momento de muchísima tensión atmosférica, diríamos, y muchísima tensión personal por cruzar la adolescencia, pero además porque está asistiendo al desmoronamiento de su propia familia y un poco a la crisis también que significa, especialmente para los hombres, ¿no? Cruzar este momento de volverse adulto a costalazo, que es lo que le pasa a este personaje. Pato, hablemos de dónde viene, de dónde salió esto de La lluvia borra todo. Es una, es una de las muchas aventuras que yo tuve escribiendo. Yo lo hago desde niño, nunca me había resultado hacerlo y el formato que a mí más me interesaba desde niño también era la novela por las cosas que había leído, especialmente novela de aventuras. No sé, pues de Alejandro Dumas, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari, son como los libros que me gustaban, Jack London, eh, Joseph Conrad, Conan Doyle, ese tipo de cosas. Y la novela policial esencialmente me gustaba mucho. Y entonces siempre me pasaba que escribía y no me funcionaba. Fracasaba a medio camino, se me desarmaban las ideas. Entonces después hacía, en resumen, digamos, durante muchos años, hacía un duelo, no escribía más, después volvía con otra idea, no resultaba, y después volvía con otra idea, después duelo, no resultaba, no soy más escritor. Y me pasé toda la vida en eso. Y el 2019, volviendo al mismo método de siempre, digamos, empecé esta novela con esta idea nueva, con esta idea de un chico que escucha radio. Esa era la secuencia inicial. Un chico que escucha radio de onda corta y que escucha monstruos a través de la radio de onda corta, donde hay radios que se pierden y no vuelven. Entonces esa era la idea inicial. Ese es como el lugar donde yo metí a este personaje que empezó a agarrar como vuelo, que estaba como inspirado como en tres personas que conozco. Tiene un poco de mí, por cierto, por la situación y la atmósfera, más que todo. Y tiene historias personales de otras personas también a las cuales yo admiraba o que yo conocí. Ujú. Y de pronto uno entra a estos lugares como en método de escritura, digamos, con mucho temor porque no sabes para dónde te puede llevar. Y de repente se produce algo, como la página 25 o 30, donde tú ya cacháis que tenéis algo. Y ahí yo me asusté porque nunca me había resultado nada y llamé a un amigo que es escritor, Roberto Fuente, y le dije, oye, ¿sabes que tengo algo? ¿Me podéis leer esto? Y después y lo único que me responde de vuelta me dice, ya, pues dale, me dice, ya, sigue, sigue, sigue.
Y ahí se abrió, y este personaje ensimismado, en el cual en la primera página ve que su padre se va de la casa, y es como el activador narrativo de todo, se encuentra en el Chile de mediados de los 80, que es un lugar donde yo sentía que había que hablar, digamos, yo siempre, pero desde el lado de la aventura. Siento yo que la dictadura eh, tiene muchos episodios que son muy trágicos y muy terribles, pero la dictadura estaba en todos lados, independiente del secuestro, del asesinato, de la tortura, y del relegamiento y el exilio. Siento que no tenía para qué suceder eso, para que la dictadura fuera un articulador cultural de cómo la gente se estaba relacionando en ese momento, estuvieses a favor o en contra. Ujú. Y eso es el lugar donde este cabro se desempeña, se abre al mundo, crece, en el fondo se da cuenta de que las cosas no son como esperaba, ensimismado escuchando radio, se da cuenta que hay un mundo afuera y empieza a descubrirlo, se enamora, eh, reflexiona sobre sus amistades, pero empieza a cachar que en el barrio donde él vive también hay personas que sapean, que en el fondo es como el gran, digamos, el gran elemento de convivencia vecinal que se fue desintegrando a partir de la dictadura. Ujú. Yo siento que ese es como un sector de gran impunidad, donde vivimos muchas personas a las que no les llegó a tocar ni a derribar la puerta a la dictadura necesariamente, Ujú. sino que es una forma de relación que se estableció y que hace de este país un país de sapos, básicamente. Y ese sapeo, para conmiserarse con los milicos, digamos, ese es el entorno donde este chico descubre el mundo. Ujú. Entonces eso fue lo que se fue abriendo en la medida que yo fui escribiendo y fui encontrando esa beta, y dije, oye, esto es lo que hay que buscar, esto es lo que hay que desarrollar. Agarré confianza, resolví también mi método de escritura, que era un método súper desordenado. En el fondo, cuando caché que tenía algo entre manos que podía resultar, yo dije, ya, esto le tengo que dedicar algo, le tengo que hacer un método. Ese método, por supuesto, fue fundamental para poder terminarlo, para que fuera un proceso placentero de hacer. Y es así como terminé de escribir como en 10 meses la historia. Ujú. Bueno, y esa historia termina en este libro de 350 páginas más o menos, que es muy rápido de leer, es muy, muy entretenido y hay muchos lugares desde donde identificarse. Voy a ir por partes, ¿no? Por un parte tiene que ver con esta atmósfera dictatorial, esta atmósfera de barrio, además de población, ¿cierto? De donde crecimos tantos de nosotros, clase media que está cayéndose, que está ahí como colgando de un Ahí, hilo, siempre como en la que más, en sí, la que como, más, ¿cierto? Que sin certeza, sin sin certeza, proyecciones. endeudados, ¿cierto? Pidiendo fiados, o sea, es como ese es un lugar donde muchísimos de nosotros podemos sentirnos súper identificados con ese mundo, ¿no? Con el mundo además del barrio, de la pichanga, de que los vecinos se conocían, de que habían historias con esta vecina, con esta otra, con no sé qué. Y eso a mí me parece muy fascinante y me parece muy fascinante, quiero entrar ahí, a el cruce de géneros también. Porque Mm. leí ese fragmento, por un lado, para presentarte a ti la fascinación con la radio, etcétera, que compartimos sin duda, pero también esta historia de terror, el espacio sobrenatural que también está al interior de la novela y que me encanta, Pato, y te felicito por eso, que nunca se resuelva. Hay un juego sobrenatural ahí con una vecina que no está resuelto. Claro. Y me encanta que sea así, que uno diga, bueno, pero esto era imaginación de él, o efectivamente la vecina era bruja, o que era esto, no importa. Y bueno, ahí la definición del fantástico, ¿no? Está ahí, no necesitamos entender por qué. Cuéntanos respecto a esa decisión. Hay una vocación sobre de lo sobrenatural en todo lo que yo quiero hacer. Siempre es algo que me fascinó muchísimo y está muy informado por la literatura argentina, especialmente. Y en particular en Adolfo Bioy Casares, que es uno de mis escritores, o mi escritor favorito, podría decir, o uno de mis escritores favoritos. Y siento también que en la literatura argentina la idea de lo sobrenatural y lo fantástico transcurre de manera mucho más como parte de la cultura. Yo siento que cuando uno lee a Borges pasa así, como lo sobrenatural es como parte del paisaje, y en Bioy Casares, por cierto, más contemporáneamente en Mariana Enríquez, yo siento que es como parte de lo que sucede, ¿no? Ujú. Cortázar, por supuesto, lo exacerba en cierta medida en muchos de sus cuentos y en sus historias. Entonces, yo siento que en la literatura chilena eso no es así. Yo siento que el desarrollo de lo sobrenatural en la literatura chilena es mucho más encapsulado, mucho más de mundos propios de autores. Siento que en Juan Emar tenía una característica, que en María Luisa Bombal tenía otra característica. Entonces,
no siento que tenga un desarrollo tan desprejuiciado o tan despreocupado, por así decirlo. Ujú. Y por supuesto las lecturas que uno hace de cabros chicos que informan también eso, que son, no sé, desde Ray Bradbury, por una parte que es muy importante en mi formación de lector, Huxley también, Orwell, pero también en cosas que, como Stephen King, y haberlo leído, digamos, tempranamente también me hizo darme cuenta de que tú puedes meter estos elementos. Y en este caso yo era lo que más me interesaba, era lo que más me costó como escritor, era resolver la presencia de lo sobrenatural o de lo exacerbado, porque el mundo es concreto. Entonces la pugna entre lo concreto y lo sobrenatural en la novela es parte del conflicto, es parte del conflicto, porque también para mí definir la atmósfera era un personaje más. Ujú. Yo sentía que tenía que meterse una atmósfera que fuera particular, que la atmósfera jugara como un personaje más, y que eso afectara, por supuesto, al personaje principal, que en contraposición a lo perverso o a lo horroroso y a todo lo que pasa en su vida, este personaje tenía que ser moralmente puro, tenía que ser un cabro súper inocente. Por supuesto que estaba provisto de la curiosidad de un alma así como joven, pero la idea era que fuera puro, que Ujú. moralmente fuera puro, porque si no esa contraposición no se hubiera notado. Entonces eso fue lo que me hizo decidir primero, por la primera persona, primero, que fuera un adulto el que lo relacionara, que fuera el adulto recordando su tiempo de niño, pero que además en las reflexiones sí son adolescentes. Sí. Y eso me hizo definir ese espacio de lo concreto y lo fantástico de esa manera. Ahora, además aparece otro elemento que está ahí que tiene que ver, que esto de lo concreto y lo sobrenatural es en la atmósfera de la novela, es detonante de algunas acciones súper Sí. importantes que van a movilizar la novela, pero también hay una cosa que a mí me parece muy fascinante desde el voyerismo, porque a mí no me tocó, que es la adolescencia masculina. ¿No? Y hay un Sí. diálogo que está hacia el final, eso es lo que estaba revisando ahora, donde están hablando dos personajes y uno le dice al otro, y perdónenme, pero estoy leyendo, el Pato Cuevas tiene la culpa, esto no se dice en radio, pero le dice a un personaje, a masculino a otro, eres terrible huevonao, bueno, así nos criaron, y de vuelta le dice, bueno, pero ¿quién no lo es en estos días? Especialmente los hombres. Y hay que decir que a pesar de que el protagonista es bien intencionado, es súper torpe. Y es egoísta y es cabro chico y no entiende muy bien lo que está pasando alrededor y toma malas decisiones y no ve a su mamá y su crisis, no ve no necesariamente a sus amigos. Entonces hay una tensión, bueno, incluso a la chica que le gusta, la ve pero desde donde él se sitúa, ¿no? Quería preguntarle también sobre esa construcción de la masculinidad en este proceso transitorio tan difícil, ¿cierto? Tan liminal, diríamos, como es la adolescencia. Es muy difícil. Yo creo que ahora que lo estoy viendo, por lo que me han comentado las personas que lo han leído, sobre todo mujeres, eh, que la construcción masculina y lo femenino dentro de la novela tiene una tensión especial, y eso tiene que ver con la interpelación de lo femenino en mi trayectoria personal, eh, a- por mi familia, esencialmente, y también por mi experiencia académica y por la experiencia de las movilizaciones feministas de los últimos años. Cuando se produjo en la Facultad de Letras de la UDP la primera toma feminista hace algunos años atrás, y yo caché que tenía esa característica, yo como que dije, no, pero esto no va a resultar, ¿qué onda? Como, Ah, como que sí, tú eres, lo, tú eres como que académico de no la supe, UDP. La gente no lo sabe, perdón, claro, tú y eres académico de la cuando UDP. se interpeló al rector Peña y todo lo demás, Sí. esa primera vez, Y esto hubo fue el otros 2017. académicos también bastante, Eso, bastante. bueno, claro, todo lo que implicaba lo masculino, la instalación de lo heteronormado, de lo masculino, en el fondo de la invisibilización de lo femenino en todos los ámbitos de la vida, y en el ámbito académico, por supuesto. Y que las cabras nos sacaran al pizarrón a nosotros como profes y como hombres, fue muy importante. Fue muy importante para todo lo que ocurrió después, y ha hecho cambiar la sociedad. Eso es lo único que ha operado un cambio real en la sociedad chilena a partir de entonces. Creo que el germen digamos, del descontento social que significó esta revuelta del año 2019 tiene un componente femenino esencialmente.
Entonces, cuando yo estaba escribiendo la novela, yo sentía que los personajes femeninos tenían que tener una potencia de mirar de frente al personaje principal. Mm, Y que el personaje principal tenía que ser lo más masculino posible, heteronormado, mm. para poder enfrentarse y reaccionar como un hombre de esa naturaleza, en esa década además, y que fuera más o menos creíble. Pero también eso me retrotrae también a lo sobrenatural, en el sentido de que la bruja me ayuda a que lo femenino dentro de la novela sea sabiduría, que es como la función que cumple ella, en el fondo, como esta amiga, enemiga, Y eh, rabia. como, como esta parte de la rabia, como una mujer que tiene facetas y que puede expresarlas con una libertad envidiable, y él, encerrado en su mundo, no sabe expresar lo que siente, o lo hace desde un punto de vista súper blanco y negro, si se quiere, en ese universo. Entonces, esa delicadeza con la cual la bruja le va mostrando el mundo, un poco lo va cacheteando y se burla de él, eso también es como un homenaje a la libertad femenina y a la libertad que tienen las mujeres de mirar la vida de manera diferente. Supongo que, fíjate que el personaje de la bruja es el personaje más inventado de la novela, el más artificial, pero son todas las mujeres que uno conoce, de distintos puntos de vista. Y eso ayuda también a que la historia camine, creo yo. Sí, no, y además porque también hay ecos de esa libertad y de esa lucha, ¿no? Por ser un ser completo. Yo siempre digo acá en la radio, y lo digo en mis charlas y en las clases, que para mí el feminismo es la lucha por ser un ser humano completo. Exacto. Y que podamos, hombres y mujeres, abrazar la idea de que somos valientes y somos sensibles y somos tiernos y somos cuidadores y somos asertivos y somos torpes. Los seres humanos somos eso, independiente Ser de humano, sí, sin que condición de género, sí. claro, que nuestra construcción cultural nos haya definido como una cosa y otra, pero eso está en Perpetua, que es la bruja, pero también está en la mamá, En la ¿cierto? mamá, especialmente, Está en ¿no? Sí. Tamara, sin duda, está en la mamá de Tamara también, o sea, los personajes femeninos de la novela son súper fascinantes, son súper, como tú dices, muy mirando a los ojos de frente y un poco cuestionando o obligando al personaje que está ahí como en la ambigüedad misma de creerse que la sabe todas y no sabe. Sí, es muy Entonces, divertido, porque también yo siento que, por ejemplo, cuando la bruja le dice a él que es un puta macho, en el fondo, yo siento que esa es como la figura es como la mujer ve a los hombres hoy día. En el fondo, los hombres lo único que son capaces de hacer es ver lo que está pasando frente a su ojo sin sensibilidad, digamos. Y le dice puta macho, lo ofende y todo eso. Entonces, esa definición a mí me parece que es muy justa respecto de cuán contemplativo ha sido el hombre en frente de la mujer en este proceso. ujú. Y ayuda, por supuesto, en esa construcción narrativa, pero también es como una interpelación, siento yo. Sin duda. Y además que a mí cuando me preguntan si los hombres pueden ser feministas, yo siempre digo, por favor, o sea, si tú crees en la equidad de género, lo eres, y luego, entonces, ¿cuál es el rol? Háblale a otros hombres. Ayuda a mirarse a los otros hombres, por favor. Sí, claro. Y yo creo que desde ahí, La lluvia borra todo de Patricio Cuevas puede ser un libro por el que pueden entrar desde muchos lugares. Pueden entrar desde lo fantástico y el género, pueden entrar desde la novela coming of age adolescente, pueden entrar desde el testimonio de dictadura, la delación en los barrios, etcétera, la historia de amor adolescente, la amistad. Hay muchos lugares donde entrarle. Les aseguro que lo van a disfrutar mientras lo leen y además les van a quedar ahí como las buenas obras, que son, como decía un profe, y siempre lo cito, Álvaro Bex, que decía, las buenas obras son ajís confitados. Entran así suavecitas y luego cuando están adentro ahí ¡pah! Empiezan a explotar y uno dice, wow, no lo vi, no, eso no lo vi venir. Así que, Pato Cuevas, podría seguir hablando contigo, hay un montón de cosas para seguir comentando de La lluvia borra todo, pero se nos acaba el programa, como tú sabes, la radio es así. Sí, pues, Así lo que, sabemos. La gente de radio lo sabemos. claro, así que bueno, muchas gracias. Nos debemos el abrazo para la próxima vez que nos encontremos por ahí. Antonella, muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio estar aquí. Bueno, un abrazo. Nosotros cerramos el programa de viernes y mañana tenemos una edición especial de la República de las Letras. No se lo pierdan. Vamos a estar leyendo a Cormac McCarthy. Así que va a estar muy, muy bueno el programa a propósito del homenaje que le rendimos a este importantísimo escritor. Y el lunes a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Gracias.